Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te invito para que te suscribas a este canal, para que me dejes un comentario, para que me digas desde dónde me escuchas, para que te unas y para que participes también, ¿no? Para que compartas, para que seas parte de esta familia que estamos formando poco a poco. Gente que tiene preocupaciones muy humanas, preocupaciones fundamentales, preocupaciones de transformación con base en la sensatez, en la prudencia. Todos queremos, todos tenemos, ¿verdad? Ese deseo de tomar las riendas de nuestra propia vida, de entendernos mejor en el mundo. Y esa es la clave. ¿Para dónde voy? Voy al asunto de la conciencia. Es una palabra que se utiliza mucho, la he visto lo mismo en espacios en los que se discute sobre filosofía, que sobre religión, que sobre misticismo, que sobre ética, que sobre... En muchos campos se habla de la conciencia y a veces no me queda claro a qué se refieren con ese término. Así que me he puesto a pensar respecto a mí mismo, al significado que yo le doy a esa palabra. ¿Qué significa conciencia para mí? Para mí, la palabra conciencia, por ejemplo, cuando yo digo es necesario tomar conciencia de, supone volvernos agentes de un proyecto que somos nosotros mismos, tomar las riendas. Y esto que parece una simplicidad, una simpleza, mejor dicho, es algo muy importante y hay gente que pasa por todo el periplo que va, todo el viaje desde la cuna a la tumba sin darse cuenta de esto, obviamente sin tomar conciencia, porque ni siquiera lo han planteado como un problema, ¿no? Entonces yo creo que tomar conciencia, repito, es volvernos agentes de un proyecto que somos nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo de esto. ¿Qué porcentaje conoces tú de personas que se quejan porque tienen problemas económicos, creen que la economía les va mal, pues que no repercute su trabajo, que no da frutos o al menos los frutos que ellos hubieran deseado y se quejan una y otra y otra y otra vez? Eso es bastante común. ¿A que sí? Bueno, lo mismo podría aplicarse a otras áreas, por ejemplo, personas que se quejan de su estado físico, ¿no? Que están muy obesos, obesas, o que no pueden dejar de consumir ciertas sustancias, o que pues definitivamente no hacen el ejercicio que deberían hacer, ¿sí? Y se quejan, y se quejan, y se quejan, pero no hacen nada. ¿Por qué no hacen nada? Bueno, porque no han tomado conciencia. Si tomaran conciencia del poder que tienen en las manos, entonces dejarían de quejarse, dejarían de dirigir toda su energía a la queja y la, la redireccionarían o la redirigirían, qué difícil, ¿no? Hacia donde tiene que dirigirse, que es a tomar, a actuar, pues, ¿no? Es decir, a volverse agente. Agente significa el que hace, el hacedor. Entonces, una persona, cuando toma conciencia, no es un asunto declarativo, no es de los dientes para afuera, como se dice coloquialmente, no, es de acción, sobre todo de acción, porque la conciencia viene emparejada con la acción siempre. Ahora, esta toma de conciencia es una cosa mucho más vulgar, mucho menos peliculesca de lo que se pudiera pensar, ¿verdad? En el mundo actual, en el mundo de las redes sociales, hay muchos gurús o gurúes, como se diga, de personas o grupos de personas que están buscando una especie de iluminación y a eso le llaman conciencia. Es una experiencia mística de la que yo no tengo nada que decir. A eso yo no me refiero cuando hablo de conciencia. Yo estoy hablando desde una perspectiva mucho, pero mucho más racional, que quede claro. Así que el tomar conciencia se vuelve el paso número uno de un proyecto personal de vida. Siempre he tenido entre manos la idea de escribir un texto, un libro breve en el que aborde el tema de la toma de conciencia como paso número uno de un proceso de transformación individuado o personalizado, ¿no?
Ahora bien, ¿por qué hay que convertirnos en un proyecto para nosotros mismos? Mire usted, no. Eso no es así. Usted no tiene que convertirse en proyecto de nada si no le sale de los riñones. Solamente para las personas que tienen una intencionalidad de cambio. Cambio progresivo, ¿se entiende? Es decir, cambio a mejor. ¿Sí? A mí en lo particular, a mí, como dice la oración de la serenidad, lo que me interesa es reconocer aquellas cosas que puedo cambiar y tener el valor y tener la fuerza y tener la convicción, es decir, tener la conciencia para cambiarlas. Y aquí yo quiero hacer una pausa. ¿Qué, qué, qué cosas? Si nunca te lo has planteado, te lo pregunto yo. ¿Qué situaciones, qué experiencias, qué cosas, qué escenarios de vida te gustaría a ti modificar? En ese sentido, tu intuición es tu mejor aliada, porque tu intuición te va a hablar con la verdad, mucho más que tu razón. Va a llegar antes incluso que la razón, incluso antes de que lo puedas verbalizar. Tú vas a saber ya en realidad qué es lo que debes de modificar. No te puedes engañar a ti misma, a ti mismo. No, es muy difícil. Tendrías que ser una persona con un trastorno mental profundo. Si no es el caso, entonces sí puedes confiar en tu propia intuición. ¿Qué cosas son las que tú deseas cambiar? Entonces hay que volvernos autorreflexivos y decir, bueno, es verdad, yo tengo que modificar esto, yo tengo que cambiar esto, yo quiero cambiar esto, yo sé, yo necesito cambiar X, Y o Z. Eso es la toma de conciencia. En el proceso, claro, es posible el auxilio, el acompañamiento, y es muy probable que tú no tengas ahora mismo a un acompañante oficial, pero tienes familia y amigos y gente que te conoce. Y esa gente es fuente de una invaluable información, ¿no? Una información muy valiosa sobre ti mismo. Yo a esto le llamo la técnica del espejo. Utilízalos como si fueran espejos. Háblales y pregúntales con confianza, ¿no? Sobre ti y diles qué es lo que tú piensas que quieres modificar, que debes modificar. ¿Sí? Hay un símbolo que representa muy bien la toma de conciencia y es el agua. ¿Por qué? Porque el agua significa movimiento, dinamismo, flujo, transformación, cambio, eh, sonoridad, claridad, significa la vida misma, ¿verdad? Yo recuerdo haber leído en algún texto alguna vez, en algún artículo, cómo el agua era para las culturas prehispánicas un símbolo, un elemento muy importante, como para cualquier cultura humana, pues para cualquier grupo humano. Y la representaban como una serpiente. ¿Por qué? Por la cuestión de las ondas, ¿no? Entonces, la serpiente era en realidad no el reptil, sino el agua como fuente de vida, el agua como conciencia, movimiento, agua en movimiento, ¿sí? Una persona que no modifica su vida, una persona que no busca modificar su vida, es agua estancada, es agua pútrida, ¿no? Entonces, el agua que emana es el agua, el símbolo que representa la transformación. Pensemos, por ejemplo, en el bautismo para los cristianos. ¿Qué es sino precisamente esto mismo? Entrar a participar de una realidad distinta. Entonces se ejecuta un acto, una liturgia, un ritual que establece un paso de un estado al otro, una toma de conciencia. Nosotros nos podemos situar en la misma posición del que va a ser bautizado cuando estamos dispuestos a reconocer que necesitamos cambiar en nuestra vida, cosas que debemos cambiar, que son necesarias que cambiemos incluso, y que si tenemos el coraje, la inteligencia y la sensibilidad suficientes, lo vamos a conseguir. Bueno, ahí está. Conciencia es cambio de vida. Pero bueno, dije yo que la conciencia era el primer paso, ¿verdad? Entonces, en todo proceso de transformación hay siempre una toma de conciencia. Ojalá,
ahí terminara todo. Ojalá uno pudiera decir, hombre, pues qué bien, ya decidí cambiar mi vida, fulano. Hombre, te felicito, yo también decidí cambiar mi vida la semana pasada o el mes de anterior o en el verano. Ja, 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 jejeje. No, no es así. Es necesario ver la realidad cara a cara y entender que la realidad está llena de complicaciones, que la naturaleza de la experiencia humana está llena de complicaciones, de obstáculos, de injusticias, de elementos que no podemos comprender y que mucha gente identifica con la mala suerte. Eso pasa constantemente. Te pasa a ti, me pasa a mí, nos va a seguir pasando hasta el último día en este planeta. No importa por qué, porque cuando se ha tomado conciencia de nuestra posibilidad, nuestra capacidad de transformación, entonces entramos en lo que yo llamo una esfera de orden trascendente. Ya no estamos ahí improvisando, ya no estamos ahí haciendo malabares, a ver qué trae la vida. No somos ya un barco sin timón, no, somos un barco al que le hemos instalado un timón. Y ahora sí, a pesar de que sabemos ahí enfrente hay tempestades, hay tormentas amenazantes, difíciles, tenemos la mano firme en el timón, ¿sí? Y eso es un salto cualitativo enorme, es más, diría yo, es un salto ontológico. Estamos ya en una realidad distinta. Tenemos que aceptar el sacrificio constante como parte de una realidad compleja, que es la realidad de nuestra historia, ¿no? Yo decía al principio, ¿no? Como hay personas que dicen que quieren mejorar su salud, bajar de peso, tener una mejor economía, desarrollarse profesionalmente, pero no hacen nada. No hacen nada. ¿Por qué? Porque no han tomado conciencia. Entonces viven en el caos. La persona que ha tomado conciencia abandona el desierto, el caos, y comienza a caminar en el camino, ¿no? Es esto una estructura redundante, lo sé. Empieza a andar, empieza a peregrinar por el camino. Ya no es un desierto. ¿Qué cosa es el desierto? Es un espacio abierto. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? Es muy fácil que las personas se desorienten. Pero cuando la persona toma conciencia y empieza a, a dirigir su energía a la transformación, entonces ya no se encuentra en el desierto, está en el camino. Y el camino pues está lleno de peligros. Simbólicamente hablando, ¿verdad? Puede encontrarse adversarios, qué sé yo, un grupo de bandoleros, una fiera del monte, o simplemente es un camino cuesta arriba y toca caminar con la lengua así de fuera, subiendo y subiendo y subiendo y sin llegar y sin llegar y sin llegar. ¿Qué cosa le pasa a los hebreos en el desierto? ¿Qué es lo que hacen en el desierto? Guiados por Moisés. Están buscando llegar a un sitio, ¿no? Están buscando llegar a la tierra prometida. Pero antes de poner pie en la tierra prometida, tienen que enfrentarse a un montón de vicisitudes, de probaturas, ¿no? De pruebas, de retos que tienen que enfrentar. ¿Qué te hace pensar a ti que tú no tienes que pasar por esos mismos retos y por esas mismas pruebas? No te equivoques, es así, ha sido siempre así y así lo seguirá siendo. Entonces, el segundo símbolo que yo quiero traer aquí es el de la sangre. La sangre como señal, como signo, decía, como señal, como representación concreta, visual, muy gráfica del sacrificio que nos aguarda, que nos espera a todos nosotros. No hay manera de evadirlo. Cuando nosotros estamos caminando y vamos hacia la dirección que queremos ir, y ahora voy a hablar de eso, del sentido. Cuando vamos caminando, nos volvemos conscientes del camino, pero también nos volvemos conscientes del adversario, ¿no? Del obstáculo, del otro, del Satán, para decirlo en términos bíblicos, ¿no? Es decir, del que nos confronta y que busca que nos desviemos, ¿no? Arrepentirse, en términos bíblicos, sería recuperar el camino que nosotros hemos decidido
caminar. Y aquí hay una cosa que creo que es muy importante. Cuando nosotros nos volvemos casi conscientes de nuestra necesidad de transformación, es decir, que somos agentes de ese proyecto personalísimo nuestro, al mismo tiempo nos volvemos conscientes del sacrificio. Hasta antes de la toma de conciencia, al sacrificio le llamábamos, ¿cómo se llama? Mala suerte, dije, ¿no? Le llamamos mala suerte, mala pata, simplemente echábamos el balón fuera de la cancha y le echábamos la culpa al otro y decíamos, esto no tiene nada que ver conmigo. Eso es culpa de la fulana, del fulano, de la sutana y del sutano que no me quieren y que me odian y que me tienen, que me tienen tirria, ¿no? Y que van a hacer todo lo posible por sabotearme porque yo soy muy buena persona. Esto supone claramente que la persona todavía no ha tomado conciencia y está en un estado totalmente egoico, ¿no? Totalmente del ego, del yo, autorreflexivo, así, autorreferencial, sin salir del bucle, ¿no? Es como el perro que se está persiguiendo a la cola, dando vueltas como loco, ladrando, todo enrabietado, creyendo que está siguiendo a otro perro y se está siguiendo a él mismo. Entonces tenemos dos símbolos, el símbolo del agua, el símbolo de la sangre. El agua como toma de conciencia y la sangre como sacrificio. ¿Sí? Muy bien. Pasemos entonces al tercer símbolo del que he querido hablar el día de hoy. Y yo creo que algunos de ustedes ya se lo estarán imaginando. Y ese tercer símbolo es el fuego. El fuego. Si yo digo fuego, ¿qué te viene a la cabeza? Probablemente te venga algún incendio forestal, una casa en llamas, una mujer o un hombre dando gritos, un varón ahí dando gritos, algún niño que es arrojado por la ventana y que es ahí atrapado por los bomberos ahí abajo. O puede ser el fuego acogedor de una chimenea en una noche, una larga noche invernal, larga y fría noche invernal. Puede ser el crepitar de las llamas también en alguna noche de verano en la que tú hace muchos años tuviste pues la fortuna de convivir con gente muy querida y se quedó de alguna forma grabado aquello en tu memoria. ¿Qué sé yo lo que el fuego puede evocar? Puede evocar cosas amenazantes, pero también cosas muy positivas. Piensa, por ejemplo, en la etimología de la palabra hogar. La palabra hogar, que viene de fogar, que es el lugar del fuego. ¿Dónde está mi casa? Mi casa es donde está el fuego. ¿Y qué es el fuego? En esta trilogía que vengo a presentarte, el fuego es el sentido. El fuego es sabiduría, es racionalidad, es sentido, es vocación. Voy a repetirlo porque no creo que exista palabra más apropiada. Es sabiduría. Me gusta esa palabra incluso más por las connotaciones poéticas que tiene que la palabra prudencia. La prudencia me remite pues a la filosofía, que está muy bien. Sí, pero la sabiduría tiene como una resonancia especial esa palabra, ¿no? Entonces, estábamos en la oscuridad y hemos transitado a la luz del fuego, el fuego que es luz y calor. ¿Me siguen? Entonces, la persona que estaba dormida y que despierta, que estaba despistada y que se pone las pilas, que estaba dando vueltas en el desierto y de pronto encuentra un camino en medio de ese puro espacio abierto, ¿no? O estaba perdido en un bosque oscuro y de pronto encuentra un sendero. Un sendero. ¿Tú te imaginas lo que significaría para una persona que está extraviada y que piensa que su vida está en peligro? Descubrir de pronto que ahí hay un sendero, pues es como si los cielos se abrieran, ¿no? Y uno, gracias Dios mío, por fin voy a salir de aquí, ¿sí? Entonces, uno estaba perdido, encuentra ese sendero, es cuando uno toma la conciencia. Ha entrado en la esfera del agua. Después uno avanza y uno se da cuenta que sí, pues encontró el camino, pero resulta que la salvación o la seguridad no está
ahí traslomita, como se dice vulgarmente, ¿no? Sino que hay que caminar y caminar, y me duelen los pies, y no he comido, y no tengo dónde dormir, y no tengo dónde descansar, y estoy confundido, y tal vez me estoy alejando del lugar al que yo quiero ir. ¿Cómo saber si voy caminando en la dirección correcta? Viene toda esta noche oscura, ¿no? Todas estas eh, vacilaciones, todas estas dudas interiores creciendo como si se tratara de una especie de hiedra venenosa cubriéndonos completamente. Estamos ya en la zona del sacrificio, ¿no? Somos conscientes, agradecemos, yo agradezco a Dios por la toma de conciencia, pero después digo, ay Dios mío, capaz que estar dando vueltas como loco ahí en el desierto no era tan intenso como este camino que he decidido seguir. Cuando creemos que todo está perdido, entonces entramos en la tercera esfera, que es la esfera del fuego, que es la esfera de la razón, de la sabiduría, decía yo. Entonces entendemos que no es bueno para el hombre pensar en términos absolutos, que no es bueno creer que con los 5 sentidos que tenemos, con las profundas limitaciones intelectuales que tenemos, seremos capaces de comprender nuestra situación por entero. Esto nos convoca a la humildad, amigos y amigas, a la humildad del que se postra ante lo trascendente, lo luminoso, lo divino, y dice de todo corazón, necesito la ayuda de el sentido último de lo trascendente, de Dios, o de el destino personal, o de la verdad, o una palabra que contiene todo eso, el amor. El amor. El amor que es fuego, fuego que abraza, pero que no consume, que no quema, que nos incendia por dentro y que nos revela finalmente para qué hemos nacido. Esa es la sabiduría máxima a la que podemos aspirar, y yo creo que es el triunfo definitivo de cualquier proyecto personal de vida. Y te voy a explicar por qué. Mira, nosotros, tú y yo, tenemos apetitos, tenemos deseos, queremos construir cosas, queremos hacer cosas, queremos que nuestro talento sea reconocido, queremos que nuestro nombre sea reconocido. No queremos irnos a la tumba con la sensación o con la certeza de que hemos vivido en vano. Por eso es que nos involucramos en distintos proyectos, en distintos haceres, ¿sí? Pero nadie te va a garantizar jamás que aquello que tú estás persiguiendo se vaya a cumplir. Si alguien te dice que puede garantizarte que vas a llegar al sitio al que tú quieres ir, ese alguien o es un tonto o es un vividor. Pero en cualquier caso, cualquiera que sea su motivación, te está engañando, muchacha, muchacho. Te está engañando porque nadie puede hacerlo. Y porque es muy probable que no suceda. Porque es muy probable que muchas de tus aspiraciones, y estoy hablando, atención, de aspiraciones legítimas, de sueños legítimos de todo tipo, emocionales, profesionales, espirituales, de todo tipo. Y esto es muy duro y hay que asumirlo, porque vivimos en una era que nos engaña, que nos hace creer que somos todopoderosos y que basta que así como movemos el dedito así para picar ¿cómo se llama esto? El control remoto. Entonces decimos a Netflix que nos ponga ahí una película o una serie. Creemos que con la misma facilidad nosotros podemos oprimir los botones invisibles de un control remoto invisible y al instante, así como la tele nos obedece, la realidad va a obedecernos a nosotros también. Y mire usted, no, eso no va a suceder. Y esta es la parte dolorosa, y es la parte en la que la sabiduría pesa más. Una sabiduría que no es intelectualidad, no, es sí racionalidad intelectual,
pero también es experiencia y emoción. Por ejemplo, yo creo que la gratitud es un elemento del sentido y no es un elemento que yo pueda racionalizar en términos así de un silogismo, ¿no? Como puedo hacerlo con, no sé, con un sistema de vida, un proyecto de vida o un proyecto para conseguir X, Y o Z, donde sí hubo una relación de causalidad, de causa y efecto. Si muevo aquí, hago, entonces la consecuencia es que va a aparecer esto acá. Esto es la racionalidad puramente intelectual o conceptualizar ideas, ¿no? Cosas, conceptos, nociones, manejarlos, comprenderlos, saber decirlos, utilizarlos en mi propia reflexión o en mi escritura, en mi oralidad. Todo esto es intelectualidad y sí es parte del sentido, pero no solamente eso. Entonces, no solamente es intelecto, es también emoción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decía, el agradecimiento es una experiencia intensa que debemos vivir. Y la aceptación, muchacho, la aceptación también es parte del sentido, aunque no sea intelecto. La aceptación que es pura prudencia, que es arte de vida, que supone no tirar la espada, no patear el tablero porque he perdido la partida, ¿sí? Lo hablaba yo con mis alumnos hace unos días porque el equipo de fútbol había perdido un partido muy importante, ¿no? Entonces estaban ahí algunos lamentándose y como siempre suele suceder cuando vienen estas debacles deportivas, aparecen expertos por todas partes, así como aparecen los hongos en el verano, ¿no? Y empiezan a decir, no, pues todo mundo aparentemente tiene una solución muy sencilla, ¿no? Entonces decía fulano, lo que se necesita hacer es esto. Y otro decía, no, lo que se necesita hacer es esto. Y estaban discutiendo, yo los estaba escuchando y entonces les dije, ¿saben qué? Una de las ventajas de hacerse viejo, de ir envejeciendo, pues, es que uno encaja mejor esas pérdidas. ¿Por qué? Porque ya tiene una experiencia, sentido, ¿no? Previa. Y uno ya sabe que uno va a perder, uno ya sabe que el perder es parte del proceso, la derrota, el fracaso, el no conseguir aquello que uno está buscando. Y uno, lo que yo hoy llamarían inteligencia emocional, ¿no? Uno tiene, si uno está ya habitando la esfera del fuego, la esfera de la sabiduría, uno tiene que asumir esto. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo muy chabacano, un ejemplo muy frívolo, lo entiendo. Perder un partido no es una tragedia, perder un hijo sí, ¿me explico? Pero yo creo que en ambos casos, que hay una distancia enorme entre ellos, suponen un dolor. Ya, un dolor de pérdida, una pérdida estúpida de un partido de cualquier deporte y una pérdida trágica que es la pérdida de un ser querido. ¿Sí? En cualquier caso, lo conveniente es no rebelarse ante lo que no podemos modificar y dejarnos atravesar por ese dolor, que en el caso de la pérdida de un partido, pues no es un dolor desgarrador, sino un simple malestar. Ese de, "Ah, ya me echaron a perder la cena del domingo porque estos pues no se pusieron las pilas y ya nos pasaron por encima, ¿no?" Entonces, ser sabio es ser prudente, es entender que nadie va a cambiar el resultado. Entonces yo les decía a ellos, les voy a dar una técnica que es muy sencilla y me ponían atención. ¿Cuál es? Entonces le dije, denle vuelta a la página inmediatamente. El movimiento lo cura todo. El movimiento del agua, el movimiento lo cura todo. Salgan a caminar, vayan al gimnasio, váyanse al cine, vayan con un amigo, pónganse a leer un libro. No se queden habitando la herida. Esto vale para lo poco y para lo mucho. Para lo muy poco y para lo muy mucho, perdonen la expresión. Pero quería ser muy gráfico en lo que estoy diciendo, ¿no? Para lo micro y para lo macro. Para un simple contratiempo y para una tragedia. Una tragedia es un void, ¿cómo se llama esto? Una oquedad, un vacío enorme. Y al vacío hay que llenarlo de amor. Al vacío hay que llenarlo de amor porque si no nos va a absorber como una especie de vórtice y vamos a implosionar.
ser sabio es entender esto, es entrar en la tercera esfera, la esfera del fuego, que contiene las otras dos, que contiene el sacrificio, que entiende que tenemos que sacrificarnos, que tenemos que padecer, que es parte natural de la existencia y que tenemos que renovar nuestros votos con el agua, nuestros bautismos, nuestra conciencia, ¿sí? Y que en este sentido el camino que vamos recorriendo es un camino habitado, no vamos solos, no estamos solos, estamos acompañados de otras personas, de muchos más que vienen con nosotros, que son nuestros hermanos, nuestras hermanas en el proyecto, el gran proyecto planetario humano, y que es nuestro deber reconocerlos y unir fuerzas con ellos, sin que esto, lo decía ayer o antier, sin que esto se represente un menoscabo de nuestra autonomía. No estoy hablando de hacernos dependientes de ellos, ¿no? De echarnos al suelo para que vengan a otros a lamer nuestras heridas. Qué feo se oye eso. Porque somos nosotros los que tenemos que hacer eso, ¿sí? Lamer nuestras heridas, vivir nuestro duelo interior y después seguir caminando. Las penas con pan son menos, y no creo que exista pan más rico y más nutritivo que la amistad. El fuego supone sentido como razón, intelecto como experiencia, emoción y también como rumbo, es decir, como destino. Yo sé a dónde voy. Para que esto sea posible, muchachos, aquí se me olvidó, lo voy a anotar porque aquí tengo unas notitas que me ayudan siempre para después escribir textos. La noción del destino es una noción envolvente, es decir, trascendente. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a explicar esto. Yo puedo tener una meta profesional. Yo quiero ser, por ejemplo, quiero tener mi propia empresa. Quiero tener mi propia empresa de tal o cual género, cualquiera que sea el campo en el que tú, en el que tú te desempeñes, ¿no? Bueno, yo quiero tener una empresa. Y trabajas y te esfuerzas y lo vas buscando y resulta que no sucede. Simple y llanamente no sucede. No has conseguido esto. Esto supone un fracaso en un sentido estricto, un fracaso personal. Hombre, es un traspié, es una frustración que puede ser una frustración incluso muy grande, pero yo creo que esto no es un fracaso existencial. Porque si nosotros nos movemos en la esfera de lo trascendente, lo que es contingente, como el no conseguir mi empresa, será siempre algo que esté por lo menos 2 o 3 escalones por debajo de mí, ¿no? Pensemos las personas que viven una vida religiosa, una vida de fe. La persona que vive una vida de fe se ha mudado de lo contingente a lo trascendente. Entonces tiene una noción final de sentido, que es la de destino y de cumplimiento. Por ejemplo, en el mundo cristiano católico, que es el que yo conozco, ¿verdad? El destino último es el de la salvación, de la trascendencia, de la participación del banquete de la eternidad. Más allá no hay nada. De ahí para abajo, todos son premios de consolación. Así que, si yo no consigo levantar la empresa porque me faltó talento, porque me faltaron recursos, o porque incluso teniendo talento y recursos simplemente no coincidió mi emprendimiento con un momento adecuado, que tantas veces sucede, yo lo he visto con mis propios ojos. Entonces ahí ya no te puedes culpar tú, no puedes decir, no, pues no fui lo suficiente. No, simplemente no funcionó, esa es la realidad. Hay aspectos que nosotros no podemos comprender de la realidad. Y miren que yo vivo en un mundo bastante tecnocrático y en donde existe la cultura del post-mortem, ¿no? Que es, vamos a reunirnos en torno a un proyecto fracasado y vamos a analizar todo lo que sucedió para comprender qué fue lo que pasó, cuáles fueron las causas de este derrumbe para que no sucedan en el futuro, lo cual está muy bien.
Eso es lo que tenemos que hacer. Pero es necesario que seamos humildes, porque nunca tendremos todos los datos. Nunca sabremos a ciencia cierta qué fue lo que pasó. En algún momento tendremos que dar el salto de fe y decir, bueno, creo que pasó aquí, no funcionó por X, Y o Z. Lanzo una hipótesis. Y por ahí vamos a generar un consenso entre los que estamos discutiendo. Pero poco más, no somos dioses, no vamos a poder saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó. ¿Ya? Entonces, por eso, como les dije a mis estudiantes, mis estudiantes estaban haciendo lo mismo, estaban especulando porque había perdido el equipo, ¿no? Y estos, no, pues que el coach, no, que el jugador fulano, no, que el jugador sultano, no, que el calendario de juegos, no, que lo que tú quieras. Estaban especulando, estaban buscando una respuesta, una justificación para aquello que había sucedido. Pero nunca lo vamos a saber, nunca lo vamos a saber. Y entre más pronto entendamos esto, mejor, porque más pronto estaremos en la esfera de la sabiduría, es decir, estaremos en el fuego. Acuérdate, agua, sangre y fuego. El fin último, el destino, el sentido total, que yo le llamo Dios, ¿sí? Un Dios que es Dios vivo, es decir, Dios de la historia, que es Dios del amor, de la acción y de la presencia. Estoy hablando del Dios ley. No estoy hablando del Dios impersonal, relojero del cosmos. No, estoy hablando del Dios que anda por la casa donde tú vives y que precisa de ti, que necesita de ti para ser y para entrar en la historia, para dialogar con palabras humanas, para estremecerse con tu propia carne. Eso es vivir en la trascendencia, desde mi punto de vista. Entonces, cuando existe esta noción tan alta y al mismo tiempo tan humana, ¿verdad? Pues ya lo que pase hacia abajo, repito, pues será doloroso, pero pues hay que darle vuelta a la página y seguir caminando. Agua, sangre y fuego. Llegué al final de este video y todavía no sé cómo lo voy a titular. No sé, ya se me ocurrirá algo. En fin, espero haber contribuido y haber clarificado con suficiencia el asunto de la conciencia, que por ahí es una palabra que yo repito mucho, ¿verdad? Voy a terminar donde empecé, para cerrar el círculo. La conciencia es saber que somos agentes de un proyecto personalísimo e intransferible. ¿Qué es este? El proyecto de los 3 símbolos. Un proyecto personal, una vida y un destino. Bueno, ha sido un placer, damas y caballeros, estar con ustedes. He tratado de ser lo más claro posible, he tratado de ser lo más honesto posible y he tratado también de ser lo más respetuoso posible. Espero haber contribuido contigo, aunque sea un poquito, a tu vida que es preciosa, que es lo más valioso que existe. Y seguramente si por ahí pones atención y abres un poco tu corazón y tu mente, puedes dejarte tocar por las fuerzas que no son mías, son las fuerzas del amor, las que mantienen este planeta dando vueltas en torno a sí mismo, en su eje y alrededor de el sol, ¿verdad? Bueno, suscríbete a este canal, déjame un mensaje, dime desde dónde me escuchas, comparte si crees que aquí hay algo de valor y nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere. Chao, chao, bye, bye.